Entonces, una vez que se ha completado el análisis eléctrico, se supone de que tratándose de líneas aéreas, entonces nosotros estamos hablando de verificar que estos conductores que han sido seleccionados deben verificarse por cálculo mecánico del conductor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este cálculo mecánico? Digamos, hablando coloquialmente, el cálculo mecánico del conductor no es otra cosa que la comprobación de que el conductor es sostenido entre diferentes estructuras, no va a superar su capacidad mecánica, o sea, no se va a romper el conductor, no va a perder su elasticidad. Ese es, digamos así, en dos palabras, el cálculo mecánico es eso: verificar que el conductor y las estructuras van a poder mantener su equilibrio mecánico como infraestructura. Entonces, para ello hay unos conceptos principales de cálculo mecánico para establecer la capacidad de que los conductores no van a romperse. Entonces hay que definir cuáles son las fuerzas y tensiones que pueden soportar estos conductores, tanto como la estructura. Entonces nosotros comenzamos el cálculo mecánico principalmente por el conductor. ¿Por qué? Porque estos cálculos, los resultados de este cálculo mecánico sirven de entrada para el siguiente paso de la línea de transmisión, que es el cálculo de estructuras. Entonces, en el cálculo mecánico hay que determinar fuerzas y tensiones mecánicas que intervienen sobre el conductor. Se describen también las características mecánicas nominales. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las características eléctricas, decíamos cuál es la capacidad de transporte. Cuando estamos hablando de las características mecánicas, estamos hablando cuál es la capacidad de rotura del conductor. Y si esa característica mecánica de capacidad de rotura puede soportar los esfuerzos a que está sometido el conductor. Entonces, y además hay que determinar y calcular sobrecarga de conductor y los efectos sobre el comportamiento mecánico. Entonces, cuando nosotros hablamos de una línea de transmisión, prácticamente estamos hablando de comprobar que un conductor entre dos estructuras va a poder mantener su equilibrio mecánico y además que va a poder soportar sobrecargas. Y cuando estamos hablando de sobrecarga del conductor, estamos hablando de sobrecargas ambientales y sobrecargas operativas de mantenimiento. Entonces, cuando estamos hablando de sobrecargas ambientales, nos estamos refiriendo básicamente a los esfuerzos. Si hablamos de esfuerzos, estamos hablando de que hay esfuerzos adicionales que el conductor tiene que soportar. Esos esfuerzos adicionales son sobrecarga por viento o sobrecarga por hielo. Entonces, la sobrecarga por viento es el esfuerzo adicional que ejerce el viento sobre el conductor, y estamos hablando de un esfuerzo longitudinal. En cambio, por ejemplo, la sobrecarga de hielo es un esfuerzo vertical que se adiciona sobre el conductor. Entonces hay que definir y calcular estas sobrecargas y hay que evaluar el efecto sobre el comportamiento mecánico. ¿Qué cosa es el comportamiento mecánico? La capacidad de que el conductor soporte esfuerzo sin romperse. Ese es, digamos, el objetivo principal. ¿Qué información se requiere? Se requiere conocer cuál es la altura sobre el nivel del mar. ¿Por qué la altura sobre el nivel del mar?
Porque la norma peruana señala, bueno, y las normas internacionales señalan de que pasado un determinado nivel de altura, entonces hay, por ejemplo, si estamos hablando de 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar, entonces las sobrecargas van a ser sobrecargas por hielo. Entonces se supone que en grandes alturas hay nevadas, de manera que esta información para el diseño es importante. El otro es conocer cuáles son las temperaturas en diferentes periodos del año. Estamos hablando de temperaturas media, mínima, máxima, anual y mensual. ¿Por qué? Porque las temperaturas van a definir también el cambio de comportamiento mecánico del conductor. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando pasar de un verano a un invierno, entonces pasar de un verano a un invierno significa que la línea va a tener un cambio de estado. Entonces, en una determinada condición de temperatura, por ejemplo 20 grados, de repente no hay viento, pero cambia la condición climática, por ejemplo a menos 0 grados, a menos 5 grados. Entonces de 20 a menos 5 grados hay un delta de temperatura que va a traer consigo también un cambio de sobrecarga. Si estamos hablando que en 20 grados no hay viento, entonces solamente el conductor va a soportar su peso. Pero si estamos hablando, por ejemplo, pasar a menos 5 grados, estamos hablando de posiblemente una condición de hielo. Entonces el conductor va a cambiar de estado en términos de temperatura y de comportamiento en términos de carga. Entonces de ahí la importancia de conocer las temperaturas de la zona que se esté evaluando, la humedad relativa, el viento máximo. El viento también es, por ejemplo, podríamos estar hablando de lo mismo 20 grados pero con velocidad 0, o 20 grados pero con una velocidad de 15 metros por segundo. Por ejemplo, 15 metros por segundo es una velocidad adecuada para las turbinas eólicas, pero sin embargo es dañino para el conductor, habida cuenta que genera sobrecarga. El grado de contaminación ambiental, la exposición solar, la precipitación pluvial, el nivel de descargas atmosféricas. El nivel de descargas atmosféricas, por ejemplo, nos sirve ¿para qué? Para determinar cuál es la necesidad de si el conductor lleva cable de guarda o no. Amenaza sísmica para el tema de cimentaciones. Las características topográficas. Las características topográficas nos van a definir los tipos de estructuras que hay que utilizar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una característica topográfica de un llano, entonces lo más probable es que todas las estructuras, o en su mayoría, sean estructuras de alineamiento. Pero si estamos hablando de una característica topográfica bastante agreste, como por ejemplo venir de la sierra a la costa, entonces los desniveles van a ser pronunciados y los requerimientos de las estructuras también van a ser diferentes. Las condiciones del suelo, del terreno y la resistividad. La resistividad del terreno es un aspecto que también es necesario dimensionarlo. ¿Por qué? Porque dependiendo del valor de resistividad se van a definir los sistemas de puesta a tierra. Y parte del sistema de puesta a tierra es la propia estructura cuando estamos hablando de estructura de celosía. Entonces, fíjense toda la gama de información que se requiere para este tema. Entonces, cuando hablamos del trazo de la ruta, el trazo de la ruta, en principio, hay un criterio general para la definición de trazo de ruta, que es seleccionar aquella poligonal que tenga el menor número de vértices. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando por ejemplo, desde este punto hasta este punto, dos subestaciones. Entonces,
Idealmente la menor, ¿cómo se dice? ¿Cómo es el principio de la unión de dos puntos? La menor distancia entre dos puntos es una línea recta, ¿correcto? Pero esa línea recta, en las condiciones actuales, sociales y todo el tema, realmente trazar una línea recta para una línea es una situación muy pero muy compleja de alcanzar. ¿Por qué? Porque en principio podríamos estar hablando de accidentes geográficos, podríamos estar hablando de ríos, de manera que es posible que nos encontremos, por ejemplo, con si nosotros tenemos estos dos puntos, por ejemplo, si bien es cierto, podríamos estar hablando de una recta, pero fíjense los desniveles topográficos que pueden haber. Entonces, el criterio del trazo de la ruta se denomina determinar una poligonal con el menor número de vértices. Entonces, esta poligonal, aquí estamos hablando de un vértice, aquí estamos hablando de otro vértice, aquí estamos hablando de otro vértice, y tenemos, por ejemplo, aquí un trazo de ruta con 4 vértices. Entonces, el criterio principal del trazo de ruta es determinar una poligonal con el menor número de vértices, entendiendo que estas desviaciones es porque hay que evitar, digamos, pasar por zonas que tienen restricciones. ¿Cuáles son las restricciones que se presentan en el trazo de una línea? Restricciones de tipo ambiental, restricciones de tipo social, restricciones de tipo geológica, restricciones de tipo arqueológica. Entonces, ello es que nos lleva, por ejemplo, a tener que hacer variaciones en el trazo respecto a una línea recta. Entonces, seleccionado ese sistema, se realiza el diseño conceptual y básico de los componentes principales. Estamos hablando línea y subestación. Se entiende que la línea está uniendo dos subestaciones. El primer aspecto es la selección de la ruta más adecuada desde el punto de vista técnico, económico y de seguridad. Para determinar la ruta se consideran los siguientes aspectos. La topografía. Entonces, una vez que cuando se habla de la línea de transmisión desde el punto de vista del trazo, lo principal que se fijan son los vértices, entendiendo que entre cada vértice, nuevamente, en el caso ideal, esto sería una línea recta. Y digamos, en la primera aproximación de la ruta se fijan los vértices. Una vez que están fijados los vértices, entonces luego ya se va al interior. ¿Para qué? Para identificar si en el trazo, por ejemplo, hay cruce de ríos, cruce de carreteras o lo que fuera. O, por ejemplo, digamos, de repente este trazo, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros podríamos ahorita asumir que esto es una recta de aquí, pero sin embargo puede suceder que, por ejemplo, en esta zona, digamos que hay alguna, es más, podría haber hasta un propietario de terreno que se opone al paso de la línea. Entonces, si se opone al paso de la línea, entonces estamos hablando que tenemos que hacer una variante que, por ejemplo, tendría que ser así, y se genera otro vértice, por ejemplo. Aquí podríamos estar hablando de generar otro vértice. Entonces, la primera aproximación es definir esos principales vértices. Entonces, hay que hacer la topografía. La topografía nos va a dar ese perfil topográfico. Hay que fijar los caminos de acceso. Entonces, ¿qué cosas son los caminos de acceso? Es las condiciones que van a permitir trasladar todos los materiales para el montaje de la línea y su posterior mantenimiento. Por eso es que usualmente las líneas tratan de ir paralelos a caminos o carreteras. ¿Para qué? Para ahorrar todo el tema de caminos de acceso.
el tipo de suelo y fundaciones. Por ejemplo, el geólogo es el que especifica, una vez que se han determinado los vértices, el geólogo señala qué tipo de suelos está pasando la línea. ¿Por qué? Porque el tipo de suelo va a definir la necesidad de la cimentación y la necesidad de los sistemas de puesta a tierra. Por ejemplo, un suelo arenoso tiene una diferente resistividad de un suelo de roca. Un suelo arcilloso tiene otro valor de resistividad. Entonces, los sistemas de puesta a tierra van a ser diferentes dependiendo de los tipos de suelo. Luego están las condiciones meteorológicas, los efectos eléctricos, accidentes aéreos, sabotaje, posibilidad de incendio, entre otros. Para cruce de ríos se utiliza isla para reducir bancos. Entonces, una vez que se tienen los vértices, lo que se hace es levantar el perfil topográfico. Entonces, el perfil topográfico es el que nos va a permitir hacer todo el cálculo mecánico de la línea de transmisión. Entonces, cuando nosotros hablamos la selección del trazo, tenemos el perfil topográfico. Este perfil topográfico nos va a permitir identificar dónde es que van a ir más o menos las estructuras. Y el tema en el cálculo mecánico y en el cálculo de estructuras es de que nosotros hablamos de vano. Vano es la distancia que hay entre dos estructuras. Y aquí estamos hablando de los vértices. Entre vértices va a haber un conjunto de vanos. Entonces, a todo este conjunto de vanos se le denomina un tramo. El cálculo mecánico de transmisión se hace sobre un tramo definido. ¿Qué cosa es un tramo? Es una parte de la línea de transmisión que está limitada por dos estructuras que son las que van a ser la referencia para el cálculo mecánico. ¿Correcto? Entonces tenemos el perfil topográfico y aquí viene el tema de los diferentes conceptos que se tienen en el cálculo mecánico. El primero es la catenaria, que es la curva que forma el conductor cuando se suspende sobre dos estructuras. El vano, que es la distancia entre el eje de dos estructuras, y van a haber vanos nivelados y vanos desnivelados. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando acá, estamos hablando de un desnivel del terreno. Entonces, para este desnivel, si el desnivel de la topografía muestra desniveles muy pronunciados, entonces estamos hablando de vanos desnivelados. Y si estamos hablando de un llano, entonces estamos hablando de vano nivelado. El desnivel se categoriza como que hasta 20% de desnivel se puede considerar casi como un vano nivelado. Por encima del 20% de desnivel ya estamos hablando de vanos desnivelados. Entonces, los vanos van a ser de dos tipos, nivelados o desnivelados. El tramo es el conjunto de vanos comprendido entre dos vértices. ¿Qué cosa hay en un vértice? En un vértice se tienen las estructuras de anclaje. Entonces, aquí nosotros tenemos una estructura de anclaje y aquí vamos a tener otra estructura de anclaje. Entonces, esas son las dos estructuras que van a soportar todo el esfuerzo mecánico del tramo. O sea, cuando uno habla de cálculo mecánico, usualmente está refiriéndose a los esfuerzos que realizan las estructuras de anclaje que limitan un tramo. ¿Por qué? Porque las estructuras que están al interior no hacen esfuerzo mecánico, solamente lo que hacen es suspender al conductor. Por eso hay lo que se denomina estructuras de anclaje, que son las que están en los vértices, y luego hay estructuras de suspensión. Como su nombre lo indica, solamente suspenden, mantienen el conductor. Se le dicen estructuras de suspensión o estructuras de alineamiento.
La flecha, estamos hablando de la distancia vertical del soporte al punto inferior, y la distancia de seguridad. Cuando hablamos de distancia de seguridad, estamos hablando de distancia de seguridad del conductor al piso y entre los conductores. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un vano, tenemos la flecha, que decimos que es la distancia vertical entre el punto de suspensión del conductor y el punto inferior de la catenaria. Entonces, que son materias del cálculo mecánico. Entonces, como mencionaba, cuando estamos hablando del cálculo mecánico, el cálculo mecánico se realiza sobre un conjunto de estructuras de alineamiento de suspensión que están limitados por dos estructuras de anclaje. Entonces, las que hacen el esfuerzo mecánico realmente son las estructuras de anclaje. Entonces, la idea del cálculo mecánico es determinar cuáles son las tensiones con las cuales se van a alcanzar las flechas planteadas para la línea de transmisión. Entonces, cuando se habla del montaje de la línea de transmisión, lo que se hace es el tense de este punto a este punto de acá. ¿Por qué? Porque estas estructuras lo único que hacen es suspender el conductor. Una vez que el tramo está tensado, lo único que se hace es, en las estructuras de alineamiento, solamente ajustar toda la ferretería eléctrica. Ajustar toda la ferretería eléctrica previa verificación de que la flecha sea alcanzada. Entonces, el cálculo mecánico, ¿cuál es el objeto? Es determinar qué tensiones con qué tensiones se va a realizar todo el tendido de la línea de transmisión y qué flechas deben resultar en ese tendido, entendiendo que esos valores están dentro de los parámetros admisibles de conductor y de estructuras. Entonces, como vemos ahí, tenemos estructuras de alineamiento, tenemos estructuras de anclaje, observancia de la distancia de seguridad y observancia de las flechas. Entonces, cuando estamos hablando de vano desnivelado, el vano desnivelado es un caso particular de un vano nivelado. Cuando estamos hablando de un vano nivelado, fíjense, estamos aquí. ¿A qué le decimos vano nivelado? Vano nivelado le decimos cuando este nivel es menor el desnivel entre dos estructuras es menor al 20%. O sea, si estamos hablando de 1000 metros y la distancia horizontal en ese tramo no supera los 200 metros, podríamos estar hablando de vano nivelado. Por eso estamos hablando de nivel de 20%. O sea, cuando hablamos de nivel de 20% es que por cada kilómetro el desnivel es 200 metros. A eso le llamamos el grado de desnivel que tiene el terreno. Si estamos hablando de que en un punto de ese tramo hay 300 metros, 400 metros, ya estamos hablando de vano desnivelado. Entonces, a lo que les comentaba, este vano desnivelado es un análisis parcial de un vano nivelado. Fíjense, aquí tenemos un punto de apoyo, ¿correcto? ¿Qué pasa si acá tuviésemos el otro punto de apoyo? ¿Ya? Si este fuera, digamos, una prima. Si nosotros tuviésemos estos dos puntos, fíjense, la catenaria pasaría por acá. Y ahí cierra. ¿Se entiende?
Entonces, cuando hablamos de un vano desnivelado, es prácticamente analizar un segmento de un vano nivelado. Entonces, en esos casos, lo relevante de esta ubicación es si la estructura se ubica en un punto diferente del punto inferior de la catenaria. Imagínense por un momento de que esta estructura, este punto de acá, estuviera aquí, que es el centro de la catenaria. Si la estructura cayera digo cayera, porque los programas de diseño hacen una distribución automática de estructuras. O sea, al programa uno le da todas las coordenadas X, Y de la línea de transmisión. O sea, le da la topografía. Y el programa encuentra ese perfil topográfico. Entonces, ese es el dato inicial que tiene el programa de cálculo mecánico. ¿Cuál es la topografía? El otro dato inicial que uno le da es, si estoy hablando de una línea de 220 kilovoltios, entonces le doy un vano promedio de 250 metros. Entonces lo que hace el programa es, tiene la longitud, lo divide en tramos de 250 y coloca diferentes estructuras. ¿Qué pasaría si el programa ubica esta estructura en este punto? Si lo ubica en este punto, ¿qué cosa va a suceder? Como es la catenaria, ¿qué cosa se dice de la catenaria? Es una curva normal, es una curva que solamente depende de la forma que le da el peso del conductor. Entonces, en este punto se denomina una posición de ingravidez. O sea, en este punto la estructura no funciona, está por gusto. Está por gusto, ¿por qué? Porque es la catenaria normal el punto inferior normal del vano. Ahora, podría suceder también de que la estructura, por ejemplo, pueda resultar por debajo o por encima de este punto. Entonces, allí hay casos particulares de las estructuras que lo veremos más adelante. Entonces, como les comentaba, el vano desnivelado es un caso particular del vano nivelado. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cual se deriva, digamos, el análisis mecánico? En principio, hay fuerzas que actúan sobre la catenaria. Uno es el peso del conductor, por eso está el omega L. Es un esfuerzo vertical. Es el peso del conductor. Entonces, el peso del conductor es uno de los componentes de esfuerzo mecánico. Y el otro es el tiro longitudinal, el T sub 0. El T sub 0 es un tiro longitudinal, entonces ya hemos identificado dos fuerzas que actúan en el cálculo mecánico del conductor. Y luego está el esfuerzo tangencial. Entonces, cuando hablamos de la tensión horizontal, ese T sub 0 es igual al peso del conductor por la longitud H. Esa longitud H es el foco de la catenaria. Y la tensión vertical, que es el peso del conductor por la longitud del vano. Entonces, a partir de estos dos esfuerzos, surge todo el análisis mecánico del conductor. Entonces, la idea del cálculo mecánico es cómo estos van a formar lo que se denomina la ecuación de cambio de estado. Fíjense, hablábamos de
análisis de comportamiento mecánico. Análisis de comportamiento mecánico y hablamos de capacidad de sobrecarga. Cuando hablamos de la sobrecarga, fíjense, ese omega es el peso del conductor. Hace un momento señalaba que una de las condiciones que se puede presentar en una línea es que la zona donde se instala la línea tenga temporadas de invierno donde cae nieve. Entonces, esa nieve se va a depositar sobre todo en la longitud del conductor. Entonces, es un peso que se le va a adicionar a este W. Entonces, ese W va a aumentar. Entonces, allí, por ejemplo, ya estamos viendo cómo es que afectan esos niveles de sobrecarga. O sea, el tiro vertical va a ser mayor cuando mayor costra de nieve o de hielo tenga el conductor. ¿Correcto? Y el tiro del conductor, que es la sumatoria vectorial de ambos. Entonces, aquí tenemos, fíjense, tenemos el tiro horizontal, que es esta longitudinal, y tenemos el tiro vertical, y este es el resultante, que es el esfuerzo mecánico del conductor. Entonces, este esfuerzo mecánico es el que va a variar. Va a variar dependiendo de qué. Va a variar dependiendo de las condiciones climáticas, viento o hielo, y va a variar también derivado de esas condiciones climáticas, va a variar los diferentes niveles de temperatura. Hielo le corresponde una temperatura, velocidad le corresponde otra temperatura. Entonces, cuando hablamos del cálculo mecánico y hablamos del cambio de estado, estamos hablando del cambio de estado del esfuerzo. Entonces, este esfuerzo va a haber un esfuerzo base y va a haber un esfuerzo de cambio de estado. Entonces, de ese diagrama vectorial que vemos en la parte inferior derecha, se obtienen las ecuaciones primarias que dan origen a esta ecuación de cambio de estado. Entonces, fíjense, tenemos de este triángulo tenemos que el tiro total por el coseno de este ángulo, estamos hablando que es el tiro horizontal, W por H, y de este tiro por el seno de este ángulo estamos hablando de que es la tensión vertical. Entonces, si nosotros hacemos una división de esto, vamos a obtener la tangente, que es WL sobre WH. Entonces, ¿y qué cosa es la tangente? La tangente es, por matemática, es una derivada. Entonces, como se quiere sacar una ecuación de cambio de estado, estas relaciones geométricas se llevan a una ecuación de cambio de estado. Entonces, ¿qué cosa es la ecuación de cambio de estado? La ecuación de cambio de estado no es otra cosa que el modelamiento matemático de los esfuerzos que soporta una línea para poder modelarlo. Entonces, la idea del cálculo mecánico, después de toda esta derivación, lo que interesa saber es cómo es la ecuación de cambio de estado y qué hace que eso se llame cambio precisamente. Entonces, vamos a ver todo aquí tenemos que estas tangentes, ya tenemos una derivada que es longitud por H. Luego tenemos que esa ecuación es posible resolverla. Entonces, resolviendo esa ecuación, fíjense, llegamos a lo que se denomina la ecuación de catenaria. La ecuación de catenaria y la longitud de la catenaria es igual a la constante H, que es la distancia del foco de la catenaria, por el seno hiperbólico de una magnitud X sobre H. ¿Qué cosa es X? X
es el semivano. Fíjense, tenemos, o sea, este modelamiento que plantea que el eje vertical pasa por el centro de la catenaria. Entonces, de este centro de catenaria hasta acá hay una longitud de X, y de este eje vertical hasta acá hay otra X. Entonces el vano es una longitud de 2X. Entonces, aquí tenemos la longitud de arco de catenario y la ecuación resultante de catenario. Entonces, una cosa es longitud y la otra cosa es la ecuación. En particular, cuando uno habla de longitud de la línea, por una aproximación se dice que la longitud de la línea es la longitud del vano. Pero realmente la longitud de la línea es la longitud de toda la catenaria. ¿Cuál es la diferencia entre la suma de vanos y suma de catenaria? 10-15%. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí dos ecuaciones, pero dos ecuaciones en funciones hiperbólicas. Entonces, estas ecuaciones de funciones hiperbólicas son desarrolladas en serie para simplificarla y poderla modelar. Entonces, esta ecuación de catenario, si se desarrolla en serie, estas series tienen componente de orden superior que usualmente se le desprecia y se queda solamente en el grado 3. Es en la ecuación de arco de catenaria, o sea, longitud de catenaria, y la ecuación de la catenaria propiamente, después de todas estas transformaciones, fíjense, ¿qué cosa es la I? Es la función de catenaria que va a depender del tiro vertical de la línea, el peso del conductor y el vano del conductor. O sea, toda esa transformación que se ha hecho nos lleva a que la ecuación de catenaria sea expresada en parámetros de las características técnicas de los conductores y de las características del conductor y de la poligonal. Fíjense, aquí estamos hablando que la función de la catenaria es el tiro del conductor, el peso del conductor, el vano del conductor. Entonces, con eso ya prácticamente estamos hablando de expresar la ecuación en base a aquellos parámetros que son conocidos, que son características de los conductores. Entonces, reemplazando también la longitud de catenaria es igual al vano más esta fracción, ese 10% que mencionamos, que decimos la longitud real de los conductores es la suma de cada una de las catenarias, o también podríamos decir la suma de los vanos. Aquí está el vano y este diferencial. Y la flecha del conductor, también, fíjense, expresado en función al vano del conductor y el peso del conductor y este T sub B, que es la tensión vertical del conductor, el tiro. Entonces, con eso prácticamente se obtiene de qué dependen varios aspectos mecánicos del conductor. La flecha. ¿Qué tenemos? La flecha es igual al peso del conductor por el vano al cuadrado sobre 8 kilos. Fíjense, ¿qué significa? Que si yo tengo sobrecarga en el conductor, ¿qué va a pasar? Fíjense, tenemos un vano de
de esta forma, con una condición. ¿Qué cosa es la flecha? La flecha es la medición entre este punto y el punto inferior de la catenaria, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si este peso sufre sobrecarga por hielo? Entonces, si sufre sobrecarga por hielo, esto voy a tenerlo, la flecha va a ser mayor. Y si la flecha es mayor, estoy yéndome contra la distancia de seguridad. Entonces, de allí precisamente la necesidad de evaluar el tema de la flecha. Ese es en función del peso. La flecha es inversamente proporcional al tense del conductor. A mayor tensión voy a reducir la flecha. ¿Estamos, no? O sea, cuando se produce el tendido del conductor, se tensa el conductor tratando de que esta flecha se reduzca hasta lo que ha señalado los criterios de diseño. Entonces, como ven, la flecha es directamente proporcional al peso, a mayor peso, mayor flecha, inversamente proporcional al tense del conductor. A mayor tense, menor flecha. ¿Por qué está limitado el tense? La tensión ¿a qué está limitado? La tensión del conductor está limitada a la capacidad de rotura. Uno no le puede dar más tense al conductor más allá de su capacidad de rotura. Y allí es donde vienen los factores de seguridad. Cuando hablamos de factores de seguridad, básicamente nos estamos refiriendo a cuánto consideramos como admisible en términos de capacidad de rotura en un conductor. Por ejemplo, un conductor puede tener un tense, digamos, de 400 kilos. O sea, con 400 kilos, un conductor de determinada sección se puede romper. Pero uno no realiza el cálculo con esos 400 kilos. El factor de seguridad dice de que uno tiene que afectar a ese parámetro nominal por un factor tal que reduzca la carga admisible por el conductor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si estamos hablando de que el catálogo dice capacidad de rotura 800 kilos, yo no voy a llegar a los 800 kilos. La norma me dice que, por ejemplo, utilice un factor de seguridad de 2. Si habla de un factor de seguridad de 2, entonces yo no voy a trabajar con 800, sino voy a trabajar solamente con 400. Entonces, los tenses no pueden ser más allá de 400. ¿Por qué? Porque estoy considerando un factor de seguridad de 2. Entonces, cuando hablamos de las características mecánicas de conductor o de estructuras, estamos hablando de factores de seguridad de los equipos. Entonces, en términos de ecuaciones simplificadas, interesa el tiro en cualquier punto, el tiro en los extremos y el tiro máximo. Entonces, esos son los tres valores que usualmente se chequean en los cálculos mecánicos. Si uno tiene el tiro en cualquier punto, va a obtener el esfuerzo también en cualquier punto. Cuando estamos hablando de esfuerzo, estamos hablando del tiro sobre los milímetros cuadrados. El tiro unitario, digamos, es el esfuerzo promedio, el esfuerzo unitario. Entonces, tenemos tiro en cualquier punto, la longitud de la catenaria, la flecha del conductor. Entonces, este resumen de fórmulas, en primer lugar, que son fórmulas para vanos nivelados,
habla de que son aproximaciones parabólicas. ¿Por qué decimos que son aproximaciones parabólicas? Porque como nosotros vimos, esas ecuaciones que estaban en funciones hiperbólicas fueron desarrolladas en series, y en el desarrollo de las series se despreció todos los componentes de orden superior. Entonces, como se quedó en la ecuación cuadrática, se dice que la catenaria se ha aproximado a una función parabólica. Entonces, la diferencia entre aproximación parabólica y la ecuación de catenaria es mínima. Y aquí tenemos, por ejemplo, datos de la línea tipo acá. Entonces, este es un tipo de conductor bastante usado acá en el país, que es un aluminio reforzado con aleación. Por ejemplo, vamos 600 metros, la sección, estamos hablando de 442, y el peso del conductor. El peso del conductor estamos hablando de 1,24 kilogramos por metro. Fíjense, el tiro, ¿dónde está? Bueno, la capacidad de rotura de este conductor es 10.350 kilos. Esa es la capacidad de rotura del conductor. Pero si uno le aplica el factor de seguridad de 3, significa que al conductor no lo puedo sobrecargar más allá de 3.450. Entonces, aquí recalco que el factor de seguridad, estamos hablando de factores que se aplican a los datos de catálogo de los materiales. Entonces, ese parámetro H que nosotros habíamos señalado que era el tiro vertical sobre el peso, entonces tenemos tiro vertical 7,793 entre el peso, que es el 0,0279. Entonces tenemos una altura de 2.700 y algo metros. Entonces tenemos una relación XH de 0,107. ¿Qué es lo que queremos decir acá? Que si nosotros agarramos una ecuación parabólica porque despreciamos un término de orden superior, ese término de orden superior del desarrollo de la serie es 6/10 milésimos. Entonces, por eso es que la evaluación de los términos de orden superior y su cuantificación en términos de que es muy reducido, nos lleva a que esta aproximación parabólica próxima a una consideración de la catenaria. Sometido, además de su propia carga, a otro tipo de carga que depende de las condiciones climáticas. Entonces, las sobrecargas que usualmente las normas piden es sobrecarga por viento, sobrecarga por hielo, y en una condición extrema que ambas sobrecargas actúan simultáneamente. Cuando hablamos de sobrecarga por viento, estamos hablando de una presión del viento sobre el conductor, y tenemos que al peso del conductor se le añade la carga del viento. Entonces vamos a tener que este es el peso del conductor corregido como consecuencia de esta sobrecarga por viento. Y en el caso del hielo, estamos hablando de una costra de hielo. Esa costra de hielo es lo que le da mayor sección al conductor. Entonces, esa costra de hielo va a tener un espesor del hielo y va a tener una densidad de hielo. Entonces, espesor por densidad me va a dar un peso. Entonces, ese peso es el que se le añade al peso del conductor. Entonces, es un esfuerzo vertical adicional. Entonces, la sobrecarga de hielo se calcula como el peso del conductor más la sobrecarga de hielo, a diferencia de este caso donde estamos hablando de dos vectores que actúan en diferentes direcciones. En este caso estamos hablando de dos vectores que actúan en una misma dirección.
Para el cálculo de la sobrecarga por viento necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos la velocidad del viento. Entonces, esa velocidad del viento, por eso decíamos, cuando hablamos de las características de entrada, necesitamos datos climatológicos. Entonces, dentro de esos datos climatológicos está el tema de la velocidad. En cuanto al hielo, las normas señalan de que puede ser un espesor desde 0,18 hasta 0,36 por la raíz del diámetro del conductor. Entonces, aquí tenemos, y la sobrecarga por viento y hielo es aquella cuando ambas actúan simultáneamente y en resultado tenemos que tenemos esta ecuación vectorial donde tenemos la sobrecarga por hielo que actúa en una misma dirección con el conductor y la sobrecarga por viento que actúa en dirección diferente, de manera que la sobrecarga por viento y hielo tenemos esa ecuación compuesta de sobrecargas. En la norma peruana, por eso yo le comentaba el tema de la altitud. Por ejemplo, hasta 500 metros, la norma señala que no hay necesidad de considerar sobrecarga por hielo. Pero cuando estamos hablando ya altitudes superiores a los 500 metros, entonces ya se requiere de lo que le llaman la costra o el manguito de hielo. El manguito de hielo en este caso para la zona B, 0,18 por la raíz del diámetro del conductor. La zona C para altitudes mayores de 1000 metros se aplica el 0,36, lo que habíamos señalado acá anteriormente. Aquí. De 0,18 a 0,36, dependiendo de la altitud. Por debajo de 500 prácticamente no hay sobrecarga por hielo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos ejemplos de sobrecarga. Uno con una velocidad de viento de 75 km por hora y el otro con un manguito de hielo de 5 milímetros. Entonces, como resultado de las fórmulas que estamos señalando, la sobrecarga por viento significa un 16% de sobrecarga y la sobrecarga por hielo significa un 38% de sobrecarga. Entonces, aquí viene el tema de cuál de las sobrecargas nos va a servir como referencia para el cálculo mecánico. Entonces, de aquí es donde sale, por ejemplo, qué dato del cálculo mecánico de conductor me va a servir para el cálculo mecánico de la estructura. Yo voy a tener una serie de datos. ¿Por qué hablo de una serie de datos? Porque fíjense, estamos hablando que el cálculo mecánico está en función del vano, ¿cierto? La pregunta es, ¿los vanos son iguales? No, los vanos no son iguales. ¿Los tramos son iguales? No, los tramos no son iguales. ¿Las zonas por donde pasa la línea tienen las mismas condiciones climatológicas? No siempre. Entonces, vamos a tener toda una serie de datos de los cuales necesitamos seleccionar datos para que sean utilizados en la etapa posterior, que es el cálculo mecánico de estructura. Entonces, aquí por ejemplo, ya yo tengo dos sobrecargas. ¿Con qué sobrecarga voy a trabajar? Se supone para el cálculo de máxima carga, yo voy a tener que trabajar con la sobrecarga de hielo. ¿Cuáles son los efectos de la sobrecarga? Que la acción del viento hace que el plano del conductor forme con la vertical un ángulo. Si la velocidad de viento es muy alta, me puede llevar a que las distancias de seguridad conductor-estructura se reduzcan. Entonces, de repente puede haber la necesidad de que la ménsula tenga que ser más extensa.
lo contrario, para que la cadena no se incline, tengo que ponerle lastres. O sea, peso adicional para que el ángulo de inclinación sea menor. El viento horizontal, por otro lado, eleva el conductor y la flecha puede ser inclinada y no vertical. Quiero una consulta. En el cálculo para elegir cuál de los dos era la sobrecarga, digamos, que genera menor sobrecarga, ¿por qué no considera los dos también? O sea, no solamente viento y hielo, sino los dos. ¿Por qué no considero los dos? Porque es poco usual que en condiciones de nieve haya viento. Según los especialistas en clima, la nieve no está acompañada usualmente de viento, o es muy raro que eso suceda. Sí. Entonces, tenemos que el cálculo mecánico permite determinar parámetros de operación de la línea bajo condiciones ambientales. Para vanos nivelados se puede aplicar la aproximación parabólica. La flecha y las tensiones dependen de las sobrecargas, ya hemos visto. Las sobrecargas se basan en hipótesis. Cuando hablamos de cálculo mecánico siempre vamos a hablar de hipótesis de cambio de estado. O sea, planteo una hipótesis. ¿Qué pasa en el conductor si pasa de 20 grados a 0 grados? ¿O qué pasa de 0 grados a menos 15 grados? ¿O qué pasa de 20 grados con velocidad 0 a 20 grados con velocidad 75 km por hora? Entonces, esas cargas se formulan a través de hipótesis de cálculo debido a hielo o viento. En condiciones extremas, estas condiciones extremas, muy extremas, en Perú realmente no hay. Usualmente esas condiciones extremas las utilizan en Europa, donde hay viento y hielo.